Gracias, Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me los bendiga. ¿Cuántos están victoriosos? ¿Cuántos van al día con los 40 días de fe? Levántame la mano para ver. Qué bueno, qué bendición. De verdad que para mí en lo personal, poder leer cada día esa porción del libro, además de mi devocional acostumbrado, pues creo que toda esa palabra, toda esa información que estamos recibiendo va a redundar en muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Amén. Allá tenemos el muro de los milagros. Nos falta comprar unos marcadores negros para que cada uno de ustedes comiencen a escribir su milagro de manera concisa, clara y precisa. Allí en ese muro me dijeron, pastor, de verdad que es muy pequeño. Bueno, si se llena, lo ampliamos, amén. No hay problema. Hay toda pintura amarilla allí disponible. El tema de hoy es bien importante. Debemos mantenernos firmes en este tiempo. Y hoy quiero hablarles de la importancia de creer. ¿Cuántos de los que están acá creen? Ahora, ¿en qué creemos? Dios nos ha dado una capacidad para creer. Cuando nos hizo seres espirituales, nos dio esa capacidad. Muchas personas creen en X cantidad de cosas. Hay quienes hablan de creer en sí mismo. Hay quienes hablan de creer, no sé, en el universo, en los astros, en las estrellas, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos habla claramente acerca de quién o en quién debemos creer. Dice la palabra, tened fe en Dios. Si nosotros creemos en Dios, grandes cosas van a suceder en nosotros. Yo hace un tiempo atrás escribí un libro, Los Milagros de Jesús. Y a través de los milagros que Él realizó, pues de allí sacamos varias enseñanzas. Pero hoy vamos a sacar una enseñanza en un error que cometieron los discípulos que los llevó a no hacer el milagro. Sabemos que la combinación de palabra más fe produce un milagro. Diga conmigo, palabra más fe igual a milagro. Si usted conoce la palabra, que es la promesa, las promesas del Señor, y usted cree en ellas, entonces usted va a vivir en esas promesas. Si hay un problema de escasez en tu vida, usted con solamente saber que Dios es nuestro proveedor y nada nos faltará, si usted cree eso, usted va a vivir entonces en abundancia. Si usted cree y usted sabe en primer lugar que el Señor se llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, entonces si usted cree eso, usted va a vivir en salud. Amén. Y así sucesivamente, mientras usted más palabra conozca, más posibilidades tendrá de vivir en ellas. Cuando una persona tiene un problema legal, busca un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado conoce de leyes, que seguramente usted desconoce. Porque si usted conoce de todas las leyes, entonces ¿para qué buscas un abogado? Buscas un abogado para que te represente, porque esa persona se supone que es conocedor de las leyes. Cuando un hijo de Dios desconoce las promesas, es como aquel que entonces va a un tribunal sin abogado y sin conocer las leyes. Por más inocente que sea, posiblemente salga condenado. Por eso es que es importante que nosotros cada día recibamos la palabra del Señor. Por eso es que yo creo que en este tiempo de 40 días, donde usted está cada día recibiendo palabra, leyendo el libro, leyendo la Biblia, orando, usted va a crecer. ¿Por qué? Porque primero el conocimiento te va a llevar a tener fe, porque dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por el oír qué?
póngase la mano así en su orejita derecha y diga, la palabra de Dios. Hoy tenemos como simbología unos audífonos. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, un close-up aquí, por favor. ¿Qué es lo que es close-up? Ok. Wow, no escucho nada. Si acaso me escucho yo un poquito, parezco un aviador, ¿verdad? Alguien diría, no, pero pastor, parece un soldador, esos que una máquina trabaja. Estos audífonos me permiten aislar la información externa para entonces oír lo que se transmite por medio de ellos. Amén. Y yo creo que nosotros tenemos que comenzar a practicar esto de manera rutinaria, porque muchas veces tenemos que cerrar nuestros oídos a la información externa para que entonces la información que está en la palabra del Señor fluya en nosotros de manera tal de que podamos vivir en ella. Amén. La palabra explica una parábola, la parábola del sembrador. Dice que la semilla fue sembrada y cayó en 4 tipos de terrenos diferentes. Una porción de semilla cayó entre los espinos. Y cuando el Señor da el significado de lo que esto significa, dice, esta es el tipo de persona que escucha la palabra de Dios, pero permite que los afanes de la vida ahoguen esta palabra, haciéndola infructuosa. ¿Qué pasa? Usted escucha la palabra, usted recibe la promesa, pero permites que la información externa ahogue esta palabra y entonces que esta palabra no haga lo que tiene que hacer y la hace infructuosa. Si usted escucha la palabra el domingo, los martes o todos los días, pero se dedica entonces a escuchar palabra contraria, y no es que vamos a vivir como el monito aquel que carga siempre los oídos tapados, ¿verdad? Porque la información va a llegar. El asunto es que cuando esa información llegue, esa información no cambie tu fe. Tu fe se mantenga estable de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Cuando digan por allí, no hay carne, hermano, no hay pollo, usted va a entender que el Señor es su proveedor, nada le faltará. Y aún de canales inusuales, Dios va a hacer llegar esa bendición a tu vida. ¿Por qué es importante creer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces lo vamos a decir? Diga conmigo, sin fe es imposible. No hay forma, no hay manera. Es imposible. Hoy vamos a ver a través de un pasaje en la Biblia que no hay nada que a Dios le moleste más que el ver a uno de sus hijos actuando sin fe. Vamos a Marcos capítulo 9, verso del 14 al 27. Vamos a leer varios pasajes acá. Dice así, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. ¿Qué pasó aquí? El Señor empoderó a los discípulos y les dijo, vayan. No solamente les dio poder, sino que les dio autoridad para que fuesen y sanasen a los enfermos, liberaran a los cautivos, etcétera, etcétera. Y ellos fueron. Y ciertamente pudieron hacer grandes milagros, pero se encontraron con un caso en el cual ellos no pudieron. Y dice la palabra que estaba allí la multitud. Imagínense que usted está intentando hacer un milagro y hay una multitud de personas allí curiosos mirando lo que va a suceder. Pero aparte entonces dice que habían unos maestros de la ley, unos escribas específicamente, que comenzaron a discutir con los discípulos y los discípulos cayeron en la discusión y comenzaron a tener allí una batalla de palabra. Yo te voy a decir algo en esta mañana.
La palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para creerla y para ponerla en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que toques al que tienes a tu lado. La palabra de Dios no es para discutir, no te pongas como un necio a discutir, deja que los escribas, que los fariseos discuten de la palabra. Yo la voy a creer, la voy a obedecer y la voy a poner en práctica y voy a ver los grandes milagros del Señor. Amén. Hay gente que le encanta discutir de la Biblia. Y comienzan, ¿qué opinan ustedes acerca de esto? Y wow, qué conocimiento. Pero seguramente esos escribas no veían los milagros del Señor. Muchas veces esos grandes conocedores de la palabra caen en el error de tener la palabra como un conocimiento. Y estudian para satisfacer su necesidad cognitiva. Pero solo la tienen aquí en la mente. Es necesario que esa palabra, ese conocimiento baje a tu corazón y usted lo ponga en práctica. Pero entonces estaban allí discutiendo. Yo me imagino, tal vez algún problema doctrinal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a poner a reprender a una persona que está allí poseída por un espíritu maligno? Y en ese momento entra Jesús. Y dice, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Y el Señor inmediatamente pregunta, ¿sobre qué discuten? El Señor no se anda con rodeos muchas veces. La gente llegó, oh, el Señor, oh, mira, ¿cómo estás? ¿Sobre qué están discutiendo? Preguntó Jesús. Entonces un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca. Rechinan los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Yo no sé cuántos vieron la película de Linda Blair, El Exorcista. Yo estaba muy chiquito. Y yo pequeño era muy temeroso, yo era muy cobarde. A mí esas películas me daban mucho miedo. Pero recuerdo que en aquella época, yo no sé si fue esa o era otra película, esas de terror que pasaban por televisión. Y era imposible de pronto no ver uno de los comerciales que promocionaban la película. Y yo cuando veía esa película o esa promoción, yo esa noche no dormía. Mamá, tengo miedo. Era muy temeroso. Pero como dice la palabra del Señor, que tu mayor debilidad mañana será tu mayor fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Al cabo de un tiempo, yo he contado varias veces este cuento, pero en la iglesia que comenzó cerca de nuestra casa, habíamos 3 jóvenes nada más y uno de ellos me dice un día, Miguel, el martes hubo un exorcismo. ¿Qué? Le digo yo. Sí, un fulano de tal fue y botaba espumarajas por la boca y yo, ¿qué? No me cuentes más. Y yo lo que le dije, mira, yo nunca iré un martes a la iglesia. Al cabo de un tiempo me convertí en un Ghostbuster. Yo no podía oír o saber de que alguien estaba medio. Si no estaba, yo lo endemoniaba para después liberarlo. Y me encantaba. Cada vez que había una situación, el pastor me llevaba a mí. Yo era un muchacho de 16 años. Recuerdo que una vez mi mamá me decía, pero ¿qué es eso que ustedes hacen de madrugada? El pastor me llamaba como a las 4 de la mañana, Miguelito, otra vez la misma muchacha. Y quedaba una cuadra antes de la nuestra. Mi mamá me decía que los gritos de la mujer se escuchaban en nuestra casa. Pasábamos noches enteras allí tratando de liberar y muchas veces no pasaba nada. Cuando creíamos que ya estaba libre, como en la película, bueno, estamos listos ya, y cuando
terminaba y nos miraba así. Yo, ay, Dios. Veo que inmediatamente cuando el Señor llega, hay una información adversa que el mismo padre del muchacho le hace llegar al maestro. Y le dice: maestro, traje a mi hijo para que fuese sanado y tus discípulos no pudieron. Él no le da la vuelta a la cabeza a 360 grados como en El Exorcista, ¿eh? Pero dice que bota espuma por la boca, le rechinan los dientes, tiembla, se cae al piso. Y yo me imagino, presumo yo que esa misma información que recibió el Señor, la recibieron los discípulos. Y esa información posiblemente haya afectado a los discípulos para que hayan podido realizar el milagro. Porque posiblemente esa información produjo miedo en ellos. Y el miedo es lo contrario a la fe. ¿Cuántos saben que es así? Esa información contraria, ellos ya habían tenido logros, habían sanado enfermos, pero se encontraron con esto tan raro, tan extraño, que entonces no pudieron hacer el trabajo. Sin embargo, esa misma información la recibe el Señor, pero al Señor no le afecta esa información. Yo quiero que le diga a su vecino, cuando llegue información externa negativa, que esa información no te afecte como no le afectó a tu Señor, a tu Maestro. Él es nuestro ejemplo. No dejes que la información externa te afecte o afecte a tu fe. Porque esa información externa va a tratar o de afanarte, o de hacerte dudar, o hacer que tengas miedo. Si usted va a una liberación y tiene miedo, es mejor que se mantenga a la distancia. Porque tienes que ir entendiendo que tienes la autoridad delegada de parte de Dios. Amén. Jesús les dijo: gente sin fe. La versión tradicional dice: hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¡Wow! ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan al muchacho. Así que se lo llevaron. La falta de fe desagrada mucho a nuestro Señor. Creer no es una opción. Creer es el propósito para nuestras vidas. Cuando Dios ve que a través de nosotros comienzan a suceder los milagros, a Él le agrada. ¿Cuántos lo creen? El primer interesado y el primer deseoso de que los milagros ocurran es el hacedor de milagros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Él ve a un hijo de Él afanado, lleno de temor, lleno de angustia, allí afligido, Dios siente misericordia de él, pero no le agrada esto. ¿Hasta cuándo? El Señor dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hijo mío, vas a estar escuchando voces externas que están afligiendo tu fe? Es hora de que te levantes en mi nombre y comiences a leer la información correcta, comiences a leer la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cierra tus oídos a esa información que te afecta y comienza a vivir en lo sobrenatural del Señor. Amén. Amén. ¿Hasta cuándo? Yo quiero que le preguntes al que tienes a tu lado: ¿hasta cuándo, hermano? Yo veo allí en esa expresión como una obstinación del Señor. Al Señor le obstina a la gente que se afana. Al Señor le obstina a la gente que tiene miedo. Al Señor le obstina a la gente que duda. Por el contrario, se agrada, se alegra cuando alguien comienza a responder a su palabra y comienza a tener fe.
Tú en tu vida no tienes estados neutros. O agradas a Dios o le desagradas. Amén. ¿Estás dispuesto a qué? ¿A agradarlo o a desagradarlo? ¿Quieres agradarlo? Amén. Cuando llegue esa información a tu oído contraria, no te afanes. Mi esposa el lunes me dijo que pasó todo el día buscando, no conseguí carne ni pollo, me dijo. El día martes salió de nuevo, es una realidad, y no consiguió ni carne ni pollo. Cuando me dijo eso, ¿cómo reaccioné? Con confianza, Dios nos va a proveer, amén. El día miércoles andaba haciendo una diligencia y pasé por una pollera. Y la pollera había una cantidad de gente afuera. Y la persona que anda conmigo me dice, esa pollera, el dueño es un hermano de alguien que va a la iglesia. Aleluya. No les voy a decir el hermano porque imagínense, pastor. Llamé al hermano, mire, estoy pasando lo que dice, ese hermano mío, ¿cuántos pollos quiere? Me dijo. Bueno. Al rato estaba el hermano trayéndome pollo a la casa. Hermano, por canales inusuales, Dios te va a proveer. No te afanes. No te afanes. No tengas miedo. No dejes que los espumarajos te impresionen. El enemigo es un experto en tratar de impresionarnos, de tratar de verse él como muy maléfico. Hermanos, te lo he dicho una y otra vez, el cristiano más débil en el reino de los cielos es más poderoso que el diablo más diablo del reino de las tinieblas, porque el Señor los despojó de toda autoridad y Él los exhibió públicamente su derrota, y Dios te escogió a ti y me escogió a mí para darnos poder y para darnos autoridad para ejercer ese poder. Por eso dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera a los demonios. En mi nombre pisarán serpientes y escorpiones y no les pasará nada. En mi nombre, en representación de Él. Es hora de que comiences a creer y no a dudar. Amén. Diga conmigo, creer no es una opción. Continúa diciendo, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Hizo su showcito, ¿verdad? Y el Señor pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y este responde, desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Misma información, diferente resultado. La diferencia es la fe. Muchos están diciendo por allí, las empresas van a cerrar. Muchos están diciendo por ahí, el país está en ruina. Muchos están diciendo por ahí que cualquier cantidad de información, yo no sé si es verdad o es mentira, pero unos van a reaccionar de una manera y otros van a reaccionar de otra manera. Yo espero que mi pueblo, el pueblo de esta iglesia, comience a reaccionar de una manera creyente. Somos una iglesia de creyentes. El Señor me va a suplir de acuerdo a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces el Padre, imagínense al Señor viendo el show que hizo allí el enemigo. El Padre se acerca y le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Ayúdanos si puedes. Pero me encanta la respuesta del Señor. Le dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Hermanos, no es cualquier cosa, es que todo es posible si uno cree. Este padre angustiado pidió misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Si puedes, haznos el milagrito. Y el Señor le responde como tiene que responderle. ¿Cómo es eso de que si puedo?
Mucha gente duda de que si Dios quiere o de que si Dios puede. Hay un capítulo en los milagros de Jesús que allí se explica muy bien el querer y el poder. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Dice que el que quiere puede. Yo recuerdo un hombre enfermo de lepra que se le acerca al Señor y le dice: si quieres, ¿puedes sanarme? Este hombre que está acá dudó en que si el Señor podía. El leproso dudó de que si el Señor quería. Porque muchas veces incluso creemos que nuestra enfermedad, creemos que el problema, la aflicción que estamos viviendo es la voluntad del Señor. Lo cual es una falsa doctrina. Porque si el Señor murió para que usted fuese sanado, si el Señor se hizo pobre para que usted fuese enriquecido, si el Señor murió y resucitó para que tú tengas ahora vida eterna y vida en abundancia, ¿cómo usted va a creer semejante mentira de que es la voluntad de Dios que usted esté pasando hambre, o que una persona esté viviendo en escasez, o que una persona esté sufriendo por una enfermedad? Esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. Por lo tanto, el Señor quiere. Diga conmigo: Dios quiere. Ahora diga conmigo: y Dios puede. Dígale a su vecino: Dios quiere y puede bendecir tu vida. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si uno que levánteme su mano derecha y diga conmigo: todo me es posible si creo. Todo. No son algunas cosas, es todo. Pero ¿cómo todo? Todo. Si la Biblia dice que es todo, es todo. Amén. Porque hay una ley, hay una promesa. Y Dios pagó por esa promesa en la cruz del Calvario. Si la Biblia lo dice, es sí y es amén. Amén. De manera tal de que si usted conoce la promesa, usted conoce la ley de Dios, usted conoce lo que Dios desea para usted, usted conoce la voluntad de Él para su vida y pone en ejercicio esa promesa, usted va a vivir en ella. Amén. ¿Será que Dios puede? Algunos no creen, algunos creen que Dios puede, pero piensan que no quiere. De que Él como que se olvidó suyo. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez han orado así? Ay, Señor, tú como que te olvidaste de mí. Y usted comienza con aquella oración tan de conmiseración. Pobrecito de mí, el Señor se olvidó, qué lindo. Yo veo que tú escuchas a tanta gente, pero a mí no. A mí me olvidaste. ¿Cuántos alguna vez en su depresión han orado de esa manera? Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Usted tiene que levantarse cada mañana y decir: gracias, Señor, porque soy un hijo tuyo, comprado por la sangre del Cordero. En el día de hoy me va a ir bien porque tus ángeles acampan a mi alrededor. ¿Quién contra mí si tú estás conmigo? Aleluya, voy a vencer, voy a triunfar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Si se me presenta una adversidad, la voy a vencer en el nombre del Señor, porque tú me has capacitado, porque tu palabra dice que no vendrá prueba sobre mí que yo no pueda soportar ni que pueda vencer. Así que todo obstáculo que se presente delante de mí, yo puedo vencerlo en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Comience a orar de esa manera y usted verá cómo los milagros y las bendiciones de Dios te van a perseguir cada día de tu vida, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: no voy a dudar de que si Dios puede o si Dios quiere. Diga conmigo: Dios quiere y puede. Amén. Todo, todito en el nombre del Señor. Ahora, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. ¿Usted quiere un curso de demoniología? Aquí está. Rapidito, mire. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y le dijo: escucha, espíritu que impide que este muchacho oiga y hable, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Punto.
Yo recuerdo noches enteras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, no me voy a ir. Fuera, que te vaya, fuera. Ordena con autoridad, de manera específica, en el nombre de Jesucristo, y entonces eso sucederá. En otra ocasión el Señor se molestó muchísimo cuando vio una tormenta y estaba en el barco, allá en la barca. Y de repente los discípulos lo despertaron. El Señor también se molesta cuando lo despiertan. Estaba durmiendo. Y llegaron los discípulos: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y el Señor se despierta: ¿hasta cuándo, hombres de poca fe, he de andar con vosotros? Otra situación, misma respuesta. ¿Qué hizo el Señor? Fácil. Dijo: tormenta, calla e enmudece. Punto. ¿Qué pasó? Dice la palabra que vino una calma, una paz. Y estos se quedaron así porque, ¿quién es este? Quien aún las tormentas le obedecen. Diga conmigo: ese es mi Señor. Porque Él es heredero y yo soy coheredero en Cristo Jesús. Si Jesús pudo, yo puedo. ¿Cuál es la instrucción acá? ¿Qué enseñanza nos deja esto? ¿No dice la palabra que si venimos entonces y vemos una montaña enfrente de nosotros y nuestra fe es como el grano de mostaza, ¿qué podemos hacer? Decirle a la montaña: apártate, échate a un lado. ¿Sí o no? ¿Cuál es la enseñanza? La fe entra por el oír la palabra del Señor, pero la fe sale por tu boca como una orden que tiene que ser ejecutada, porque tienes autoridad de Dios y poder sobre tu vida. No sé, como que no lo dije bien. Es un decreto la palabra del Señor, y cuando nosotros ejercemos esa autoridad, como cuando, por ejemplo, un tribunal ordena un embargo, ¿qué tiene que hacer usted? Ir y ejecutarlo. Ya la orden, ya la ley está dada en la palabra del Señor. Solamente falta que usted se levante en el nombre de Jesús y ejecute aquello, lo que el Señor pagó en la cruz por tu vida y por mi vida. ¿Cuántos están listos para hacerlo? El Señor ordenó con autoridad de manera específica: te vas y no entras más. ¿Cuántos están listos para aplicarlo? Entonces el Espíritu gritó. La cosa como que se puso peor. Mire lo que pasó. Entonces que el Espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho. Y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Te va a tocar dar la orden, pero que la respuesta inmediata es como que la cosa empeoró. Porque gritó, otra convulsión, otro showcito. Pero al final tuvo que irse. ¿Qué significa esto? Que después que des la orden, tienes que esperar con paciencia de que esa orden se ejecute en el nombre de Jesús. Más nada, punto. No sigas insistiendo, ya diste la orden en el nombre de Jesús. Espera que eso se haga efectivo. Él va a tratar de hacer
cualquier cosa para engañarte, para decirte que no funcionó, de que lo que escribiste no se va a cumplir, porque en vez de mejorar como que está empeorando, tu matrimonio como que está peor, como que tus finanzas están peor. Pero si usted dio la orden en el nombre de Jesús, te toca esperar por paciencia, con paciencia, que eso se cumpla. Por eso es que dice la palabra que aquellos que heredan las promesas con la fe y la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente quiero hacerte un resumen. 5 cosas que debemos entender entonces. Número 1, la falta de fe desagrada al Señor. Por eso creer no es una opción, es una obligación. Número 2, la palabra de Dios no es para discutirla, es para creerla y para obedecerla. Amén. Número 3, a mayor conocimiento de las promesas, mayor probabilidad de vivir en ellas. Número 4, Dios quiere y puede. El asunto es si nosotros queremos y podemos creer. Y por último, Dios puede ayudarnos con la incredulidad, ya que la fe tiene la capacidad de crecer. ¿Qué dijo el hombre al final de que reconoció su falta de fe o su incredulidad? Dijo, ayúdame a creer. Usted hoy le puede decir al Señor, ayúdame, aumenta mi fe. En una oportunidad los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Y Él dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza. Es importante que usted entienda y sepa que tienes una medida de fe dentro de ti, que va a crecer, tiene la capacidad biótica de convertirse de la semilla más pequeña del reino natural, convertirse en el árbol más grande del mundo vegetal. Así que levanta su mano derecha conmigo y diga conmigo, mi fe va a crecer. En este tiempo de prueba, mi fe va a crecer. Nunca más seré igual, tendré más fe y a mayor conocimiento de promesas, mayores bendiciones vendrán sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Y por último quiero cerrar con 3 cosas entonces que tenemos que hacer. 5 cosas que tenemos que entender, 3 cosas que debemos hacer. 1, no permitir que la información adversa me haga temer, dudar o afanar. No lo permitas. Número 2, ordenar con autoridad de manera específica sobre las situaciones adversas. Tienes poder y tienes autoridad para hacerlo. Y por último, esperar con paciencia la ejecución de la orden o de la petición en el nombre poderoso de Jesús. En conclusión, si activas la palabra del Señor en tu vida a través de la fe, entonces sus promesas serán realidad en tu vida en el nombre del Señor. Aleluya. Son 40 días de fe, 40 días de milagros, 40 días de bendición. Te insto a que te levantes en el nombre de Jesús, te mantengas allí cada día escuchando la palabra, cada día llenándote de esa información que te hace bien. Y cuando venga esa información externa, cierra tus oídos, cierra tus ojos y no mires lo imposible. Comienza a mirar la promesa del Señor, que es sí y es amén para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.